pasado casi una semana desde que el gobierno anunciara el cierre de la Fundición Ventana de Codelco, una decisión que ha tenido diversas repercusiones, no solo desde el ámbito medioambiental, sino también por parte de las y los trabajadores de esta división. Para ir conociendo cómo es que se va avanzando en esta nueva manera de enfrentar la situación de contaminación que afecta a esta zona, nos encontramos con la diputada María Francisca Bello. Ella representa justamente el Distrito 6, donde se encuentra esta fundición, y además nos va a comentar un poco cómo es que desde la comunidad se está viendo esta nueva información, esta nueva forma de ir enfrentando cómo poder solucionar esta situación de contaminación que les afecta. ¿Cómo está, diputada? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos y todas los que nos van a ver en esta entrevista. Luego del último episodio de contaminación que afectó a esta zona de Ventanas, en Puchuncaví, en la región de Valparaíso, luego de que se anunciara esta decisión por parte del gobierno del cierre de la Fundición Ventanas, ¿cómo ha podido ver usted la comunidad? ¿Cómo lo ha recibido? Mira, efectivamente esta es una decisión difícil para un problema difícil. Yo creo que hay que partir por ahí. Esta es una situación compleja en donde el Estado de Chile ha vulnerado los derechos humanos de niños y niñas casi por 3 décadas. Ese es el contexto situacional, porque si uno no lo pone en contexto situacional, muchas veces la decisión puede que no se entienda, sobre todo partiendo porque es una empresa del Estado. Y primero que todo, yo creo que no es el gobierno ni Codelco contra los trabajadores, sino un Estado haciéndose cargo de la vulneración de derechos humanos por parte de muchas décadas. Eso, el contexto. Yo creo que la decisión, al ser una decisión difícil y radical, por así decirlo, efectivamente tiene dos miradas. La mirada de los trabajadores del cobre y también de las comunidades organizadas que por largas décadas, esto no es una cuestión del gobierno de Gabriel Boric, esto es una petición de la ciudadanía de toda la bahía de Quintero y Puchuncaví de no vivir más en una zona de sacrificio. Y para no vivir más y erradicar la zona de sacrificio, necesitamos tomar estas decisiones. Entonces, aquí sí, efectivamente los trabajadores del cobre están en sus legítimos derechos de resguardar todas sus condiciones laborales. En eso yo creo que no hay que perderse y lo que hay que iniciar es un diálogo. Hoy día a las 3 de la tarde se inicia un diálogo, por supuesto porque el Estado, y no digo no solamente el gobierno, ha hecho de alguna forma caso omiso a lo que dicen los trabajadores. Ya vemos la experiencia en Lota. Yo entiendo que los trabajadores en ese sentido tengan algún tipo de incertidumbre, pero también para sentar las bases de que no existan más zonas de sacrificio, tenemos que tomar estas decisiones que muchas veces puede que uno lo mire como en contra de los trabajadores, pero no es así. Aquí también hay que poner a otros trabajadores y trabajadoras. Hemos hablado de los trabajadores pescadores, que durante 30 años no han podido ejercer su actividad productiva. Hemos hablado también de los trabajadores del turismo que año a año pierden visitantes porque nadie quiere ir a una zona de sacrificio. Hay que recordar que estas localidades eran principalmente agrícolas, pescadoras y turismo. Hoy día los agricultores de la zona no pueden ni alimentarse de su agricultura, ni menos exportar, menos vender. Entonces, aquí hay que ser claros. Están los trabajadores del cobre con sus legítimas demandas, con sus legítimos derechos que hay que resguardar, pero hay un abanico de trabajadores y trabajadoras que hoy día el Estado tampoco ha resguardado. Y también vemos esta situación de salud en donde la fundición Ventana en particular es la que emite el 62% de los gases de dióxido de carbono. Eso es una cuestión científica. Entonces, y además mucho se ha hablado también de la inversión en tanto a Codelco Ventana, la fundición en particular. Hay que recordar que esta fundición es del año 64 y que lamentablemente, y digo lamentablemente, el Estado no ha invertido en ella. Y como no solamente es una cuestión de inversión, sino de la localización de la fundición, que es en la bahía de Quintero y Puchuncaví, hay una poca capacidad de ventilación. Entonces, cuando se nos indica que hay que invertir en Codelco, por supuesto que sí, por supuesto que hay que invertir en Codelco, más lamentablemente no puede ser en esa zona porque esa zona ya está saturada.
Sí, ahí usted señalaba varios aspectos, ¿no? Que han sido justamente los que estado en debate en estos últimos días tras conocerse este anuncio por parte del Ejecutivo. En términos de las y los trabajadores de esta división, el gobierno ha asegurado que va a existir un proceso de acompañamiento tanto a quienes son trabajadores directamente de Codelco como a aquellos que pertenecen a las empresas subcontratistas, ¿no? Que muchas veces prestan servicios en este tipo de empresas. En esa medida también se pone en debate el hecho de que esta división no es una de las divisiones que puede tener mayores beneficios en términos estatales, ¿no? Ha generado en algunos de sus informes pérdidas en los últimos años. Entonces, desde esa mirada, pensar en la posibilidad de invertir en esta zona con las consecuencias que usted señala sobre lo saturada que se encuentra, pero también cruzando lo que tiene que ver con la reubicación de las y los trabajadores. ¿Cómo considera usted que puede llegarse finalmente a un acuerdo que permita a los centenares de funcionarios de esta división poder alcanzar algún acuerdo y finalmente parar las movilizaciones que tienen a más de 20 sindicatos movilizados a nivel del país actualmente? Y efectivamente, el gobierno del presidente Boric ha planteado que tiene toda la voluntad de que ni un trabajador quede abajo de esta situación. Yo creo que esa premisa, efectivamente, de palabras no viven los trabajadores, sino, pero al menos una intención primaria para generar el diálogo, para iniciar el diálogo frente a un gremio de trabajadores fuerte, organizado, y que espero que sigan así. Yo creo que la apertura de este gobierno no puede ser desmovilizar a los trabajadores, sino en un proceso legítimo de ellos de movilizarse, poder dialogar con el gobierno. Aquí hay que pensar que van a haber hitos, estamos pensando de 5 a 10 años, es una década para descarbonizar y sobre todo, más que para descarbonizar, es para que los trabajadores tengan la certeza de que este va a ser un proceso paulatino. Yo creo que en ese sentido, esta es una decisión que no solo afecta a Quintero Puchuncaví, afecta a toda la región. Por ejemplo, pequeños mineros del Valle de Petorca. Tenemos que darle las certezas de que, por ejemplo, van a poder seguir entregando a empresas del Estado ese material. Se ha planteado que van a seguir entregando esa pequeña minería y será Enami o Codelco quien se haga cargo de la redistribución donde vaya a ser la fundición. Aquí yo creo que hay un consenso, es que efectivamente tenemos otras plantas fundidoras que no están a su capacidad, hoy día lo dijo el ministro, el, Pacheco, no recuerdo el nombre, el director de Codelco, sí. Máximo Pacheco, Francisco le iba a poner, Máximo Pacheco planteó que no habían que las fundiciones no estaban a su total capacidad y podíamos utilizarlas. Pero también se está dando un debate sobre generar una gran fundición que tenga todos los estándares, porque hoy día lo que necesitamos sentar las bases es que el trabajo justo, el trabajo digno, no es dicotómico con tener un medio ambiente libre de contaminación. Y sentar las bases significa trabajar una década entonces para que los trabajadores, por supuesto, no mermen su actividad laboral, que depende de ellos, su trabajo, su vida cotidiana de sus familias, pero también lo que necesitamos es que el Estado pueda generar este tipo de actividades, ojalá con, de alguna forma, no haya, que en la salud de las personas no haya algún tipo de deterioro. Yo creo que eso es muy importante. Si seguimos en la dicotomía entre que tener trabajo o medio ambiente, este país no va a llegar a ningún lado. Yo creo que tenemos que sentar las bases, lo estamos haciendo, esta es una decisión difícil. El senador Chaguán en algún momento dijo, el gobierno está haciendo el trabajo, tomando la decisión fácil. Esta no es una decisión fácil porque es un problema muy complejo. Y aquí también quiero hablar de algo que se ha estado planteando que tiene que ver con el privado. El privado también tiene algo que decir. Acá hay un cordón industrial. El presidente se ha hecho cargo de sus facultades, de las facultades que tiene. Sin embargo, necesitamos subir los estándares medioambientales desde la convergencia social, más diputados independientes, en particular la diputada Musante. El miércoles pasado presentamos un proyecto de resolución cuando todavía no se sabía el cierre de ventana para homologar las normas OMS. Hoy día Chile está por debajo de aquello y eso imposibilita entonces tener mejores estándares y que el Estado pueda pedirle al privado lo que necesitamos. Y aquí también quiero plantear algo que va más allá de solamente cuestiones legislativas. Aquí necesitamos un gran pacto social, necesitamos que el Estado sea garante de derechos humanos, pero también necesitamos que los privados, en su aporte a la sociedad, entiendan que hoy día hay una cuestión de vida o muerte.
o enfermamos a los niños y tenemos ganancias sustantivas, o generamos altos estándares medioambientales para tener ganancias sustantivas, pero no enfermar a la gente. Ujú. Sí, usted señalaba ahí algunas de las medidas que ya se han ido tomando desde el Poder Legislativo, como es esto de ajustar los estándares ambientales, y también ustedes anunciaban la necesidad de contemplar dentro de, por ejemplo, los delitos económicos, esto vinculado principalmente a los privados, aquellos que existen cuando se cometen también delitos ambientales, como establecer responsabilidades penales por el daño a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Vamos a tener una agenda legislativa proclive a este tema. Todo lo que hoy día va a suceder o los anuncios del presidente nos están tirando la pelota de alguna forma al poder legislativo y qué bueno que así sea. Esta semana van los trabajadores a la Comisión de Minería, creo que la Comisión de Medio Ambiente también algo va a tener que decir y vamos a estar dialogando en torno, y yo espero que el Congreso de Chile hoy día, como te decía anteriormente, no solamente a los privados, sino todo el Estado, generemos un gran pacto social, porque hoy día lo que no podemos es estar riqueza versus la vida de las personas. Necesitamos salir de ese paradigma. Si hoy día Chile no puede salir de ese paradigma, vamos a tener un Estado que constantemente esté invirtiendo en empresas estratégicas, pero que dificultan la vida de las personas. Y aquí insisto con llamar a todos los trabajadores al diálogo. No podemos permitir que los pequeños pescadores de la bahía de Orcón, por ejemplo, no tengan hoy día un sustento real, y los trabajadores del turismo. Si queremos avanzar a agendas verdes, necesitamos generar que la empresa del turismo, los empresarios, los pequeños empresarios tengan lugares donde poder generar este tipo de economía. Yo creo que hoy día estamos en un buen momento. Yo creo que toda esta situación es una oportunidad para el Estado de Chile para ser garante de derechos humanos y para tener empresas estratégicas que no contaminen el medio ambiente. Sí, diputada, en los últimos minutitos, para cerrar también este espacio de conversación, consultarle sobre cómo están las comunidades de esta zona de Puchuncaví y Quinteros. Usted, me imagino, ha tenido la posibilidad de poder estar en terreno, poder conocer la opinión de las familias, de las mamás, de niños y niñas incluso, que ven que tras años de una situación crítica medioambiental, finalmente se toma una decisión desde el gobierno, que es una decisión drástica, importante, que tiene diversas consecuencias. ¿Cómo lo viven ellos también? Efectivamente, hay sectores en donde son más proclives a los trabajadores de Codelco, pero en su inmensa mayoría las comunidades de Quintero Puchuncaví, además también de Concón. Esto, ojo, afecta también a Concón. Yo creo que han tomado esta decisión en la línea correcta. En la línea correcta. Hoy día todavía faltan algunas certezas, pero yo creo que el mensaje que entregamos en esta ocasión es que los niños y las niñas pueden tener una certeza y una esperanza de que el lugar donde han vivido toda la vida van a poder seguir haciéndolo, y que no va a seguir siendo una zona de sacrificio. Aquí los pescadores se han volcado a favor de la decisión, las mujeres en zona de sacrificio, una agrupación de mujeres que lleva años denunciando estas situaciones que viven. He ido a colegios, la última semana anterior fui a colegios donde nos decían, ¿qué hacemos por la contaminación? Y aquí hay una respuesta certera para los niños y las niñas que quieren tener un futuro. Yo creo que hablamos de futuro de los niños y las niñas. Este viernes voy a reunirme con autoridades y también para seguir dialogando. Yo creo que aquí todas las autoridades tenemos que ponernos por el bien común por delante y hacer todos nuestros esfuerzos, más allá de las cuestiones que pensemos, sino hacer todos los esfuerzos posibles para que se acaben las zonas de sacrificio, que no es Quintero Puchuncaví la única. Yo creo que hacia ahí tenemos que ir dirigiendo nuestros esfuerzos. También entendemos que los profesores, los trabajadores de la salud también están de acuerdo con esta decisión. Yo creo que aquí la brújula y el timing político, la ciudadanía en su conjunto, Chile entero, ha aplaudido esta decisión porque es una decisión difícil y valiente. Muchas gracias, diputada, por darnos un poco la reseña, ¿no?, sobre cómo va avanzando esta iniciativa que usted señala. Es una decisión que va a tomar años de poder implementar y que ojalá también en ese diálogo que se genera entre autoridades y las diversas comunidades y sectores afectados con esta iniciativa se logre finalmente un buen acuerdo, un buen consenso que permita entonces mejorar la calidad de vida de todas las personas de esta zona de la Quinta Región. Que esté muy bien, diputada.